Amigos, continúa la revista 110. El licenciado Omar Alejandro Pérez Rubiera es investigador del Observatorio Político Dominicano de Funglode. Recientemente han elaborado un estudio sobre leyes de partidos políticos en 46 democracias del mundo. Ellos tienen una perspectiva comparada con la realidad de la República Dominicana. Bienvenido a la revista 110 y gracias por estar aquí. Buen día a ustedes, gracias por recibir al Observatorio Político Dominicano una vez más en este espacio. Buen día a su audiencia. Y como bien decías, el Observatorio Político Dominicano viene desde hace un tiempo estudiando los proyectos de ley de la Junta Central Electoral, las observaciones a estos proyectos y las otras propuestas. Tenemos varios textos ya en nuestra página web, tenemos otros textos impresos que estamos seguros han ayudado de alguna forma a sentar algunas líneas de discusión en torno a los partidos políticos. Vamos por el inicio. ¿Cuál fue la motivación para hacer este estudio? Bueno, en la misma medida que se acentúa el reclamo por una ley de partidos políticos en República Dominicana, otras voces han puesto en el tapete cierto escepticismo. Han dicho que quizá las leyes de partidos no vendrían a resolver nada o que son un caso, por de alguna forma decirlo, exclusivo de países en desarrollo, como es el caso de la región Iberoamérica, y se han citado ejemplos de la Unión Europea, de países de la Unión Europea, donde supuestamente no había ley de partidos. Ante ese contexto, nosotros decidimos, bueno, ya hemos hecho análisis comparado de contenido de la ley de partidos en Iberoamérica, pero ¿qué tal si vamos esta vez también a la Unión Europea? Y bajo ese entendido fuimos a los países que componen la Unión Europea, son 28 países de los más de 40 de Europa, y volvimos a los 18 países de Iberoamérica, entendido Iberoamérica como los países que anteriormente fueron colonia de España y Portugal, que en realidad pueden ser 20 si se consideran Cuba y Puerto Rico, que de nuestro análisis excluimos por sus condiciones particulares. Entonces, es un estudio que busca, más que buscar en el contenido, en esta ocasión, de las leyes de partidos, porque esta vez sí tenemos contextos muy diferentes ya, no solamente Iberoamérica, sino también países de Europa, sino ver cómo se dio la tendencia, la ola de ley de partidos, y ver si ciertamente la realidad europea se diferenciaba de la tendencia latinoamericana. ¿Y qué descubrimos? Descubrimos que en realidad en la Unión Europea hay más países con leyes de partidos bajo los criterios establecidos, es decir, leyes de partidos separadas de la ley electoral, o sea, una legislación a los partidos como ley especial, específica a los partidos, que en Iberoamérica. ¿Desde qué año, licenciado? Bueno, el primer país del mundo que aprueba una ley de partidos, aunque nuestro estudio de Europa y Iberoamérica tengo el dato de que es el primero del mundo, es Venezuela en 1964. Sin embargo, es hasta que Alemania en el 67 aprueba su ley de partidos que esto toma una gran relevancia, porque en ese momento Alemania decide regular al detalle la vida de los partidos políticos. Y desde esos tiempos se puede decir que hay dos tendencias o dos posiciones antagónicas que se debaten en torno a la regulación a los partidos políticos, y es una minimalista que dice que el Estado debe respetar la autonomía de los partidos y limitarse al detalle, es lo que ha prevalecido en el caso dominicano, limitarse, perdón, no al detalle, sino a los elementos estrictamente necesarios para garantizar la competencia electoral en buena lid. Hay otra postura, ya que podría llamarse maximalista, que viene a decir que el Estado debe ir al detalle en la regulación a los partidos, porque los partidos son elementos esenciales para la democracia y como tal hay quienes sostienen que es difícil concebir una democracia sin partidos verdaderamente democráticos. ¿Y cuál de estas dos tendencias predominan en esos 46 países? Bueno, es muy buena la pregunta y señalar que la adopción de una ley de partidos, propiamente dicha, no es un indicador suficiente de que del grado de regulación que tiene un país. Porque el grado de regulación no se puede tomar tan frío y decir República Dominicana regula poco o regula mucho, o conviene que se regule mucho, y cuando digo mucho cito elementos esenciales como financiamiento, elección de candidatos, democracia interna, el registro, de principios, programa. Exacto.
Esto es relativo a la cultura política, a los valores políticos de cada nación. En 1998, por ejemplo, Inglaterra adoptó su primera legislación específica en torno a los partidos políticos. Si uno compara esta legislación con legislaciones iberoamericanas, pensará, bueno, pero es muy minimalista. Sin embargo, en la tradición propia del common law inglés, donde hay poca tradición a la codificación, a la creación de leyes extensas, es un paso bastante serio, porque es la costumbre lo que suele regir en el common law. Sin embargo, ese paso que da Inglaterra es un gran referente. Y en el trabajo se hace una cita a Maurice Duverger, un gran teórico político que ha servido de base para muchos estudios, y que él decía en 1970, refiriéndose al Parlamento inglés, en Inglaterra, en el Parlamento inglés, el partido minoritario no debe temer a que su voz será vejada o que será perseguido por sus posiciones. Tiene la gran garantía de que su voluntad, su voz será respetada en lo interno del Parlamento. Pero bien, esto no está garantizado, decía Duverger, por ninguna institución, por ninguna legislación. Esto está garantizado en el profundo sentimiento de libertad que abriga el pueblo inglés. Y lo que quería decir Duverger era en la cultura política. Entonces, obviamente, en Inglaterra, la cultura política, las costumbres, y el que ha estudiado el constitucionalismo inglés lo entenderá muy bien, lleva a legislaciones menos intervencionistas a lo interno de los partidos. Ahora bien, lo que sí puede decirse es, ya no viéndolo como una dicotomía, mucha regulación, poca regulación, sino más bien como un continuo, es que en el mundo los partidos, y ubicando cada país dentro de su propio contexto, están siendo cada vez más regulados. O sea, sería un error comparar la regulación de Inglaterra con la regulación dominicana, cuando ya los valores políticos... Allá la tradición y la costumbre Exacto, gravitan demasiado. Gravitan demasiado. Pero y incluso además, esos países... Además hay parlamentos y hay debates Claro. del Estado de la Nación que no lo hay en estos países. Exactamente. ¿No? Y una legitimidad de la oposición increíble. Pero sí lo que se puede decir que incluso esos países se encaminan hacia una mayor regulación respecto a sí mismos a lo que tenían. Entonces tenemos que Europa, tiene un 61% de los países europeos tienen leyes de partidos separadas de la legislación electoral. Un 61%. Un 61%. ¿Y qué pasa con los...? ¿Y en Iberoamérica? En Iberoamérica un 50%, 9 de los 18 países considerados. Ahora bien, hay 3 que tienen leyes de partidos, o sea, que se plantearon el debate y que terminaron haciendo un código tanto electoral como ley de partidos, con lo que serían 12 de 18, o sea, sería el 66% si se incluyen estos también, que es el caso de Ecuador, que en 2009 conformó lo que es el Código de la Democracia, el caso de Honduras, que tiene una ley electoral y de organizaciones políticas muy extensa, el caso de Guatemala, que la legislación se llama Ley Orgánica Electoral y de Partidos Políticos. ¿Cuáles son los puntos coincidentes o tendencias que tiene Iberoamérica en esa ley de partidos políticos? Algo que he notado en el caso de Iberoamérica, Sí. bueno, en Iberoamérica en general se está regulando bastante lo que es el registro de los partidos y hay bastante coincidencia en las causas de extinción de los partidos políticos, que en general son la no obtención de un representante en las cámaras legislativas o en la Cámara Legislativa para los países unicamerales y la no obtención de una cantidad relativa de votos. También en Latinoamérica, regular el financiamiento político es una tendencia creciente. O sea, si con esto se busca reducir la influencia de grupos económicos poderosos, y en esos grupos, caso de México, por ejemplo, de otros países, se presta mucha atención al crimen organizado. ¿Qué porcentaje de países mantienen que el Estado debe entonces financiar las campañas electorales o financiar a las organizaciones políticas? No tengo el dato, ahora mismo nosotros trabajamos, hay que distinguir entre campaña electoral y financiamiento directo a los partidos. En República Dominicana es muy simple, porque en años electorales tenemos el 1% del presupuesto, el 0.5% del presupuesto, y en año no electoral el 0.25%. O sea, que se mezcla lo que es un financiamiento a la vida del partido con lo que es un financiamiento a la campaña. Hay casos como Chile y otros que tienen
ya financiamiento permanente a los partidos y tienen otro esquema para financiar los candidatos. Pero ¿cuál esquema? ¿Basado en el capital privado? No, en la mayoría de los países latinoamericanos han optado por el componente mixto. Una parte financiamiento público y una parte financiamiento privado. Pero en ese financiamiento privado, ¿existe algún tipo de restricción o tope en el porcentaje Claro que sí. se va Es la tendencia. a invertir? Es la tendencia. ¿De cuánto? No tengo el dato ahora mismo, porque ya esto es un estudio que hicimos hace más de un año, o sea, no es el que estamos discutiendo ahora, pero es una tendencia creciente, le puedo decir, y hay topes, y es lo que ha propuesto la Junta Central Electoral. Y también el financiamiento público, que a veces es condenado, hay que decir que fortalece la democracia, fortalece a los partidos, en mi opinión, lo hace menos dependientes. En el estudio realizado empezamos distinguiendo en de 46 leyes, leyes de partido en 46 democracias del mundo, cuáles son las áreas de interacción. Aquí vemos que está en esta gráfica lo que es la normativa electoral, la regulación a las campañas y la regulación del financiamiento político y por último, regulación a los partidos políticos. Hay países que tienen una ley para cada uno de estos componentes. Como vemos, tienen grandes puntos de solapamiento. En la normativa electoral, en el caso dominicano, tiene bastante de la regulación a los partidos, pues es esta que establece el financiamiento público desde 1997 y es esta que hace las observaciones mínimas a la democracia interna y es aludiendo simplemente a lo que deben contener los estatutos. Entonces, un amigo, por ejemplo, me sugirió hace un año, Omar, la ley de partidos quizás sea más prontamente aprobado si se discuten estos elementos por separados. Yo que veía la ley de partidos en ese momento tan retrasada decía, ya no hay tiempo para eso, lo que tenemos que abocar es que el proyecto de la Junta se apruebe. Pero obviamente cuando se ponen elementos de la transparencia de los partidos, cuando se pone el bien señalado límite a la contribución privada, con otros elementos como la democracia interna, la celebración de primarias, la renovación de puestos dirigenciales o inclusive el reconocimiento de los partidos políticos y la extinción de los partidos que ha causado tanto revuelo en los partidos minoritarios. Entonces hay toda una gama de cosas. Se habló del sometimiento de la nómina de los dirigentes de los partidos a una depuración. Sí. Nunca se habló. Bueno, es un tema que debe tratarse y que se espera que se incluya. A veces se habla de, por ejemplo, con el voto preferencial, hay algunos dirigentes que lo objetan. Yo lo objeto particularmente porque afecta la efectividad de la cuota femenina, pero otros lo objetan porque se evita, de alguna forma, imponer calidad en las posiciones legislativas. Cuando es voto preferencial, bueno, quizá, dice un dirigente del PRD, no podamos llevar a Hugo Tolentino Díaz al Congreso, porque no vamos a ponerlo a fajarse con un muchacho joven en la campaña electoral o con una persona con mucho dinero. Entonces, cuando teníamos listas cerradas, podíamos decir, él es el número uno. Entonces, de alguna manera la calidad estaba garantizada. Quisiera pedirle a la producción que ponga, aquí vemos la evolución, que es precisamente el tema que hoy nos interesa, de la adopción de leyes de partidos en el mundo. Como vemos, antes de 1960, ningún país tenía leyes de partidos. Posteriormente, tres países adoptan leyes de partidos y le siguen 4 en el 70, 5 y en 1990, algo así como una ola de adopción de partidos. Sabe que en ciencia política se habla a veces de ola democratizadora, de ola de llevar los partidos a la Constitución, porque empiezan a darse condiciones. Tú dices que en el 60 es ahí donde hay una confluencia entre las actividades políticas y el narcotráfico. Ahí es que se da esa confluencia. Y entonces surge la preocupación. Okay. Está viendo el contexto como una posible explicación de por qué inicia en 1960. Sí, yo lo veo también quizás como una maduración ya del tiempo de posguerra,
ya un entendimiento de la vía electoral más consolidado, apenas, en el caso de Alemania, por ejemplo, que da lugar a una mayor legitimidad de los partidos políticos. Porque recordemos que durante en Alemania era más fácil porque era un país vencido de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Se le impusieron muchísimas cosas a Alemania, a Japón, a Italia. Sin embargo, en Estados Unidos no, en Estados Unidos es otra cosa. Fíjese que la estructura de los partidos en Estados Unidos es muy distinta a la del resto del mundo. Son partidos que incluso participan por delegación del voto, por estado. El estado de Arizona tiene dos votos electorales, el estado de Miami tiene 3 votos electorales, y cosas por el estilo. Delegación de votos. Es muy diferente al resto. Sí, indudablemente el caso del Estado federal de Estados Unidos, incluso en este elemento del sistema electoral, difiere bastante. Pero a veces se señala que en Estados Unidos no hay una ley de partidos, no hay tal cosa en términos federales. Sí hay una ley general, hay un acta de regulación al financiamiento político de las campañas, pero los partidos hay que contextualizar a Estados Unidos quizás como el país en términos económicos, en algunos términos también ideológicos, uno de los países más liberales del mundo, en términos de gestor del poder. Entonces, en Estados Unidos lo que hay es mucho, en cada estado hay legislaciones particulares. Sí. En Estados Unidos se puede dar el caso de que un candidato presidencial aparezca en varios estados y en otros no aparezca en la boleta electoral. Pero hay mucho poder municipal. Mucho, exacto. Y es un país que celebra muchísimas elecciones. Y no olvidemos que los partidos demócratas y republicanos tienen condiciones subgéneres, porque es un estado donde la militancia, como nosotros la concebimos, como una adhesión permanente a los partidos, no se da, como el caso de Iberoamérica, en el caso de la Unión Europea, de los partidos de Europa continental, sino que más tienen que ver en los comités electorales de cada candidato, y en el seno del Parlamento es el punto de cohesión de los partidos, y ahora también los think tanks, también que son, a veces actúan como grupos de intereses con algún contenido de ideas, también se mueve por este grupo. O sea, a veces es difícil extrapolar la realidad estadounidense o compararla con realidades de otras latitudes. Y precisamente por esa forma de estar el poder, que yo insisto, una de las más liberales del mundo. Este es el mapa el que nos presenta la producción del estado actual de las leyes de partidos en el mundo. Como ven, las zonas verdes son los países que tienen leyes de partidos, las zonas cremas son las zonas que no tienen una ley de partidos separada de la ley electoral, y los territorios grises son los territorios no contemplados en el estudio, en el caso de Europa, territorios no pertenecientes a la Unión Europea. ¿Qué nos indica esto? Como decía en el principio, nos indica que hay una medida exacta que nos diga 76 en un índice de 0 a 1, 0.76, 0.8. Bueno, esto es difícil cuantificar, pero lo que sí nos indica es que cada vez más los partidos se han planteado seriamente el tema de regular a los partidos políticos de una forma que los lleve a adaptarse a sus funciones desde hace un tiempo, que son funciones constitucionales, que ayuden al sistema democrático a generar más salud democrática. Dice Daniel Sobato que los problemas de hoy en día no son crisis de la democracia, no son problemas de la democracia, sino son problemas dentro de la democracia. Entonces, una ley de partidos ayudaría a solucionar esos problemas dentro de la democracia. Y es lo que quisimos rescatar en este estudio, que ante la paradoja de que cuando se le pregunta a los ciudadanos si consideran a los partidos como elementos necesarios para la democracia, la mayoría de esos ciudadanos responde que efectivamente sí, que no conciben la democracia en partidos políticos. Y Sobato le ha llamado una paradoja porque cuando se le pregunta a esos mismos ciudadanos, son ellos los que dicen
o ubican a los partidos en las zonas más bajas de credibilidad. En el caso dominicano aparece junto a la policía, por ejemplo, de acuerdo a los estudios Latinobarómetro y otros. Entonces, ¿qué es una ley de partidos? Una ley de partidos... Pero eso no se puede comparar. Es un error comparar a la policía como institución a los partidos políticos, un error craso. No es comparar. Es como el ciudadano percibe dentro de un sinnúmero de instituciones, no necesariamente análogas, sino como de las instituciones que se vinculan a lo público. Pero que tienen diferentes motivaciones y actividades. Tú no puedes comparar la iglesia con... Tú puedes decir, bueno, tiene mucho prestigio, pero todo eso es inexacto. Porque todos tienen que jugar su papel y a veces no solo distante, sino también contradictorio. La justicia tiene un papel contradictorio con una serie de instituciones que son fundamentales en el Estado. Por ejemplo, el Congreso tiene otras. Entonces, cuando se hace esas comparaciones de que institucionales, ¿quiénes son más ponderados? Se convierte en un error craso. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se pueden someter a votación. Pero que no es necesariamente, don Macho, una comparación lo que se hace. Lo que se hace es que se le pregunta al ciudadano de este sinnúmero de instituciones con cuál usted se siente más conforme. O sea, cuando digo que son dos instituciones que la credibilidad está entredicha, no quiero hacer una analogía entre ellas. Lo que quiero decir es que son dos sectores en que tenemos que trabajar. Y yo creo que tenemos que elevar la calidad de vida de los policías, por ejemplo, para tener mejor policía. Creo que debemos ayudar a que las buenas prácticas sean dentro de los partidos, sean las que resulten de rentabilidad electoral. Yo pienso que una ley de partidos tiene esa misión. Tiene la misión como una ley electoral que le garantice de policía, que le garantice ciertas condiciones de vida al policía, cierta educación. Pero es difícil. Con las condiciones que tenemos hoy, se puede colar un partido fascista en la República Dominicana, porque los programas y las líneas de trabajo, la plataforma programática, no se analizan, ni se abordan, ni hay debate de la política realmente en base a principios, en base a líneas que ya están establecidas mundialmente. No se hace nada de eso. Aquí se puede colar un partido cualquiera, con cualquier aberración de esas que existen en el mundo. ¿Por qué? Porque no existe debate político. No existe debate político en la República Dominicana. Bueno, el sistema de partidos dominicanos, y aprovecho ahora porque me vi en un programa anterior, me vi luego, siento que no fui suficientemente claro, es muy estable. O sea, esto quiere decir que los partidos tienen una gran fuerza electoral. Lamentablemente hay que reconocer que mucha de esa estabilidad se debe a una cultura clientelista, que es un círculo. No solamente son los políticos de profesión, sino una misma cultura en la ciudadana que demanda el clientelismo. Pero la entrada de una fuerza emergente es buena como la posibilidad, es muy buena. O sea, en economía se llama mercado disputable. O sea, a veces en un monopolio, que el mercado mismo tenga las posibilidades para que una opción Y entre, genera ciertas condiciones que se asemejan a las condiciones de mercado. Si a veces, ante la poca diferenciación de los partidos mayoritarios, la poca diferenciación ideológica, se dan poco debate de ideas, como usted dice, se habla de una emergencia de un partido, pero ellos han demostrado tener mucha estabilidad. El cambio que se dio en el tripartidismo de 1990, como dice un autor, James Bond, él dice que el tripartidismo es una etapa de transición. ¿Qué dio lugar? Dio lugar a que una escisión anterior del PRD, no los fundadores, lo reemplazara entre los dos partidos. O sea, simplemente el Partido Reformista fue relegado y entró el PLD y el PRD como parte de lo que algunos llaman el bipartidismo satelital que tenemos en República Dominicana. Entonces, no sé qué tan fácil sería
para una fuerza emergente de tipo fascista, diría, o de malas prácticas, o de un engaño, un sesgo ideológico. Pero efectivamente los partidos tienen que transparentizarse y tienen que ser más democráticos. Hoy yo no milito en ningún partido, por ejemplo, pero si yo fuera a decidir hacer vida política, yo quisiera encontrar un partido con posibilidades de llegar al poder o de ponerme en un cargo público en que yo pueda ir a debatirme con ideas, ir a debatirme con posibilidades o en base a algún mérito. Pero si los partidos no son democráticos, esto es difícil. Interiormente no debaten ni parecen no necesitar la plataforma. O sea, hay un fenómeno de principio. Hay un fenómeno de cambio en los partidos políticos que se da a partir de que el partido de masas empieza a convertirse en el partido atrápalo todo. Es un fenómeno no solamente nacional, sino que los partidos mundialmente empezaron a ser partidos cazadores de votos. En ese cazadero de votos muchas veces se elogia la ideología. A veces pareciera que tener partidos estrictamente más ideológicos es una solución segura. Y la teoría política, por ejemplo, la teoría económica de la democracia, pone a la ideología como un mecanismo, un enlace corto a los partidos para transferir ideas a los ciudadanos. A veces piensa que, o sea, los partidos tienen ideología para conseguir votos, se mueven en la escala ideológica de acuerdo a la escala ideológica de los ciudadanos. Y lo que quiero decir con eso es que hay un problema ciudadano también, no solamente de los partidos políticos pudieran estar siendo reflejo del mercado político al que ellos se dirigen. Entonces, una ley de partidos que, como ha hecho la Junta Central Electoral, establezca un 25%, yo lo encuentro poco, para la formación política de los militantes, da en la clave. Hay algo que resaltar a propósito también de algunas observaciones del estudio preliminar, de la presentación preliminar de las investigaciones que ha hecho el PNUD aquí en el país, y es que los partidos políticos necesitan, de alguna forma, tener política de militancia. O sea, hoy tenemos que los partidos no tienen política de militancia. Entonces, una ley de partidos viene a dar en ese punto, política de militancia. Yo sugeriría, o es una idea más bien del presidente del Tribunal Superior Electoral, Mariano Rodríguez, que daba una publicación ante la crisis del PRD en ese momento, que en Panamá los partidos se inscriben en las juntas electorales. Hoy tenemos que todos los partidos, los dos partidos mayoritarios dicen que tienen más de 1 millón de militantes, pero esos son militantes que muchas veces son personas que te llaman, como en mi caso me han llamado, Omar, te estoy inscribiendo en tal comité de base. No, espérate, no lo hagas. Entonces, muchas veces son militantes que no conocen el comité de base donde están inscritos. Entonces, eso es lo que necesitamos. Necesitamos más política, realmente, contrario a lo que se piensa, pero una política más creadora, una política de personas involucradas. Pienso que el debate de la ley de partidos será tomado en cuenta, y de hecho ya el comité político dijo que va a tratar exclusivamente la ley de partidos el lunes. A medida en que haya más clamor de la ley de partidos, a medida que conozcamos más el proyecto, en mi opinión, la Junta Central Electoral ha dado en el clavo. O sea, la Junta Central Electoral ha presentado un proyecto gradual. Un autor, Kenneth Handa, dice que las leyes de partidos son controversiales, no solamente por los efectos perseguidos, o sea, ya restar autonomía a un partido puede ser algo controversial, pero también por los efectos no perseguidos. Pero es un factor importantísimo para organizar la democracia en cualquier país. Exactamente. En ese orden, don Machi, Subato recomienda el gradualismo. El proyecto de la Junta a veces ha sido criticado por ser muy blando respecto a proyectos anteriores, pero yo lo veo como que sería un tremendo avance y es el proyecto que quizás podamos aprobar en estos momentos con los retos de la voluntad y del consenso. Yo creo que hemos abordado una serie de temas que son todavía colaterales a lo que se puede llamar una ley de partido, pero queda mucho tiempo para seguirlo hablando y discutiendo. Claro. Omar, en este momento yo creo que si Gracie no tiene
alguna cosa más. Creo que llegamos al punto final de esta entrevista. Muchísimas gracias. Tú quedas invitado a volver y seguir hablando de este tema que es importantísimo para la ciudadanía. Yo creo que en ese sentido hemos retrocedido algo, pero aquí estamos. Invitar a su audiencia a que su TV audiencia que entre a nuestra página www.opd.org.do. Ahí podrán encontrar este análisis anteriores. Están todos los proyectos de ley de partidos que se están discutiendo, algunos anteproyectos olvidados. A veces se habla de que la primera vez que se discutió el tema fue en el 97, pero realmente ya Gaunao Fernández Naranjo lo había discutido en el 85. Entonces, hay aportes humildes, pero creo que pueden tener gran impacto respecto al tema. Gracias, Omar. Y podemos posteriormente discutir ya elementos puntuales, financiamiento, democracia interna. Podemos ya venir a discutir un punto de 5 elementos que se han identificado como los ejes transversales a toda la discusión. Muchas gracias, Omar. Queda abierta la posibilidad de que vuelva al programa y discutamos más a fondo el asunto este de la ley de partidos. Muchas gracias por esta vez.